Para resolver un reticulado por el método de Cremona, como este que se ve aquí, en primer término tenemos que conocer las reacciones de vínculo, que en este caso están marcadas en azul porque ya las he calculado cuando apliqué el método de los nudos y el método de Ritter. Una vez que se tienen las reacciones del reticulado, se va colocando una fuerza detrás de la otra hasta armar este polígono de fuerzas. Entonces tenemos la de 2, que va desde aquí hasta aquí, la otra reacción de 2, luego la fuerza de 1, la fuerza de 2 y finalmente la reacción de 1 hacia abajo, que yo la he dibujado en color fucsia para que se distinga sobre la otra de 2 que va desde aquí hasta aquí arriba. Pasemos ahora al análisis con el método de Cremona, que deberíamos hacerlo todo sobre este mismo esquema, pero que por una cuestión de comodidad y de didáctica lo he desglosado en distintos gráficos para que sea más fácil de comprender. Para comenzar, vamos a analizar algunos de los nudos. Yo he comenzado por este y tenemos que seleccionar un sentido de giro. Por ejemplo, yo he seleccionado el sentido de giro horario. Por ejemplo, si en este nudo tenemos que elegimos el sentido horario, están estas dos fuerzas que serían esta y estas dos direcciones que tendrán que completar y cerrar un polígono de fuerzas parcial para este nudo. Si toda la estructura está en equilibrio, ese nudo también tiene que estar en equilibrio. Aquí a la derecha he planteado las dos reacciones y por el extremo de cada una de esas dos fuerzas exteriores a la estructura están dos rectas que son paralelas a las barras A y B. Por este extremo tenemos una paralela a la barra B y por este otro extremo una paralela a la barra A, como se ve aquí en el detalle del nudo donde estaban las dos reacciones de 2 toneladas. Con esas dos líneas que aquí están en color celeste se hace el cierre del polígono obteniendo las fuerzas FA y FB, cuyos módulos corresponden aproximadamente a estos números y que si uno lo dibuja, como este es el caso, en un programa como en el AutoCAD, la medida de esas fuerzas es idéntica a la que se obtendría mediante el cálculo analítico. Por otro lado, de este polígono que tenemos cerrado, nos damos cuenta que para que se equilibre el sistema, esta fuerza debe ir hacia abajo y hacia la izquierda, o sea, tendría que entrar a la barra y la comprimiría, mientras que esta iría directamente hacia la izquierda, con lo cual también se comprime la barra B. De este modo tenemos analizado este nudo que está en equilibrio estático y obtuvimos las fuerzas que atraviesan las barras A y B. Cuando analicemos otros nudos ubicados a la derecha de este sector que estamos trabajando en este momento, debemos tener en consideración que donde aparezca la barra A y la barra B, deberemos colocar estas mismas fuerzas con las mismas direcciones, pero con sentidos opuestos, para que de esa manera la estructura que estuviera a la derecha de este pequeño sector que he dibujado quede perfectamente equilibrada. Pasemos al análisis de otro de los nudos. Analicemos en segundo término este nudo que está aquí arriba, que en detalle se lo puede ver en este sector. Allí concurren las barras A, C y D. La fuerza que está aquí arriba es una fuerza exterior que no es ni más ni menos que esta que se ve aquí. Mientras que en la barra A tendríamos una fuerza que va hacia arriba para equilibrar a la que estaría yendo hacia abajo cuando hicimos el análisis sobre este nudo que está aquí. Por eso el polígono de fuerzas es este que vemos aquí al costado. Analizando en detalle este nudo, tenemos a la fuerza A, que la conocemos del estudio del nudo anterior, y la fuerza de 1 tonelada que va hacia abajo. Y dos direcciones, la dirección D y la dirección C, que nos darán las fuerzas que corren a lo largo de las mismas. Con lo cual tenemos que formar un polígono de fuerzas que lo podemos ver aquí. La fuerza FA
y la fuerza 1 eran conocidas. Y por el comienzo de una de ellas y el final de la otra, paso dos direcciones que sean paralelas a las que vemos aquí. Entonces, por el extremo de la fuerza de 1, pasé una paralela a la dirección de la barra D. Y por el comienzo de la fuerza FA, una paralela a la dirección de la barra C. Teniendo esta fuerza y esta fuerza, para cerrar el polígono necesitaríamos esta fuerza y esta fuerza, que obviamente si hacemos el dibujo a escala nos dará el valor aproximado de las mismas, y si lo hacemos con un programa como el AutoCAD nos dará el valor exacto. La fuerza FD me termina dando 2 toneladas y la fuerza FC aproximadamente 1,2 toneladas. Y estos tienen que ser los sentidos que equilibren este nudo, con lo cual esta fuerza FD entra a la barra y la comprime, mientras que esta fuerza FC sale de la barra y la tracciona. Una vez que hemos analizado este nudo, pasamos al siguiente, a sabiendas de que ya tenemos esta barra completamente analizada y que estas dos me van a servir para trabajar con cualquiera de los dos nudos que quedaban de la estructura. El siguiente nudo que vamos a analizar es este que está aquí arriba a la derecha. Si nosotros recortamos este sector, tendremos la fuerza de 2 toneladas y estas dos barras que concurren al mismo. Sobre la barra D ya conocemos el valor de la fuerza, porque antes sacamos que había una fuerza que comprimía hacia la izquierda en este nudo, con lo cual, para que comprime y genere el mismo efecto, la fuerza debe ir a la derecha. A su vez tenemos la barra E, que está inclinada, y que tenemos que conocer en esa cuál es el valor numérico de la fuerza que la está atravesando. Si observamos en detalle este dibujo, nos encontramos con un polígono de fuerzas muy particular. Tenemos esta fuerza de 2 y esta fuerza de 2, ambas ubicadas sobre una misma recta de acción, con lo cual se anulan entre sí. Aquí yo tendría la fuerza exterior de 2 y luego la fuerza FD en sentido contrario también de 2. Ahora bien, hay que descomponer a esa resultante en una única dirección desconocida, que sería esta dirección E, que está inclinada. Ahora bien, si tenemos una fuerza nula y la queremos descomponer, es lógico que sus componentes sean nulas. Pero aún así, si yo tuviera una fuerza aquí y una única dirección, no podría descomponerla, ya que esa fuerza únicamente actuará sobre su propia dirección, o si la quiero descomponer necesitaría dos direcciones. Por lo tanto, en este caso es evidente que la fuerza que corre a lo largo de la barra E es nula, porque no tenemos fuerza resultante entre estas dos que están actuando sobre este nudo, y por supuesto no podrá haber ninguna componente sobre esta dirección. Pero si tuviéramos que de casualidad hubiera una resultante con valor distinto de 0, una única dirección no nos alcanzaría para hacer el análisis. Deberíamos haber tenido un reticulado diferente con alguna otra barra que concurra a este nudo, y así poder descomponer esa fuerza remanente entre estas dos en dos direcciones. Finalmente llegamos al último de los nudos, que sería este que tiene la reacción de 1 tonelada hacia abajo. Cuando llegamos a esta instancia, ya conocemos los valores de las fuerzas en B, en C y en E. Con lo cual, cuando hacemos nuestro polígono de fuerzas, que está aquí chiquitito, tendríamos que obtener directamente un polígono cerrado. En este dibujo central tenemos un detalle del nudo. Aquí a la derecha tenemos el polígono de fuerzas, donde la fuerza de 1 tonelada era una reacción de vínculo, y estas dos ya sabíamos cómo actuaban debido al estudio en los nudos anteriores. Sabíamos que esta fuerza comprimía la barra, con lo cual en este caso tiene que ir hacia la derecha, en la otra parte de la estructura iba hacia la izquierda, y sabíamos que FC traccionaba a esta barra, con lo cual aquí tiene que ir hacia arriba y a la izquierda,
mientras que en la otra parte de la estructura iba hacia abajo y hacia la derecha. Con estas dos fuerzas que están equilibrando el sistema y sabiendo que Fe vale 0, observemos que una tonelada ya queda perfectamente definida por Fb y Fc como sus equilibrantes, mientras que Fe obviamente tiene que valer 0. De esta manera hemos obtenido las fuerzas que corren a lo largo de cada una de las barras con su valor numérico y con su efecto, es decir, si son fuerzas de tracción o si son fuerzas de compresión, que será muy útil esa información a la hora del dimensionamiento de esta estructura. Por otro lado, también podemos ver cómo nos han dado mediante métodos diferentes los mismos valores de tensión en las mismas barras, lo cual obviamente es lógico. Y también es importante resaltar que si uno trabaja el método de Cremona con un programa como por ejemplo el AutoCAD, todas las fuerzas que se obtienen se pueden acotar y por supuesto que si el dibujo está hecho a escala, como es lógico, nos dará los valores reales de las fuerzas que recorren cada una de las barras. También es importante recalcar que cada uno de los polígonos de fuerzas que yo he dibujado en forma individual para cada uno de los nudos tendrían que haberse dibujado todos juntos sobre el mismo dibujo inicial donde teníamos el polígono de fuerzas cerrado con las fuerzas exteriores y las reacciones de vínculo. Pero por una cuestión de practicidad y para que se comprenda mejor el método, lo he hecho en dibujos separados donde es mucho más sencillo interpretar cómo se van a ir descomponiendo las fuerzas en las direcciones de las barras que resultan incógnitas y de esa manera poder hallar no solamente los valores numéricos sino también los sentidos de esas fuerzas que recorren cada una de las barras de nuestro reticulado.